recordando la historia reciente de nuestro país. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos televidentes. Estamos en la segunda entrega de nuestro nuevo segmento La historia reciente de nuestro país, donde contaremos una serie de acontecimientos de los 50 últimos años de vida republicana del Ecuador. La historia es conocimiento y se mantiene viva a través del recuerdo de aquellos hechos vinculados a distintos contextos y entornos. En este camino, ¿cómo no recordar a Carlos Julio Arosemena Monroy, hijo del banquero y expresidente de la República, Carlos Julio Arosemena Tola? Abogado de profesión, fue el fundador del Partido Nacionalista Revolucionario. Llegó a ocupar cargos diplomáticos hasta que en 1960 fue elegido vicepresidente de la República con Velasco Ibarra. Al caer el cuarto gobierno velasquista, que por cierto fue una salida presionada por la derecha ecuatoriana influenciada por la CIA para romper relaciones con Cuba y los países socialistas, asumió su vicepresidente Arosemena Monroy el cargo de primer mandatario. Yo creo que mi sitio está en el infierno, al lado de la paila donde está el doctor Velasco Ibarra. Y habiendo formado un gobierno con varios representantes de la izquierda, la CIA encaminó sus acciones y sus agentes para lograr su derrocamiento 2 años más tarde. Mientras tanto, el 2 de abril de 1962, su gobierno fue presionado para cortar las relaciones diplomáticas con Cuba, Polonia y Checoslovaquia. Carlos Julio Arosemena Monroy mantuvo su aspiración de gobierno con carácter progresista y de defensa de las libertades públicas. Y entre sus principales logros sobresalieron el impulso brindado a la educación. Se creó 2 nuevos centros de enseñanza, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y la Universidad Católica, ambas en Guayaquil. Se modernizaron las telecomunicaciones, la reforma a la ley de inquilinato con la que se rebajaron los arrendamientos y se decretó la creación del 13º sueldo. Luego de la Revolución Cubana y en el contexto de la Guerra Fría, la CIA fortalecía sus operaciones en toda América Latina. El libro El diario de la CIA de Philip Age revela que las acciones de espionaje e injerencia de esta organización debían encaminarse a la salida de Carlos Julio Arosemena Monroy y la implantación de una tenebrosa junta militar que al parecer se caracterizó por el irrespeto a los derechos humanos. La primera dictadura fue una evidente hechura norteamericana con intervención de la CIA. Y tenemos al respecto de ello el libro que escribió el agente de la CIA que actuó en el Ecuador para derrocar a Carlos Julio Arosemena. El 10 de julio de 1963, durante una recepción oficial a un funcionario de la compañía USA-americana Grace, el presidente Arosemena fue juzgado de exceso. Había dejado claro a través de sus denuncias que los golpistas respondían a las órdenes de una potencia extranjera, principalmente del señor Birnbaum, embajador de los Estados Unidos de América. Eso no es secreto, lo han dicho ellos, señalando además que estaban en el rol de pagos de la CIA. En tanto, la junta militar que depuso Arosemena asumía el manejo de nuestro país en aquella época. Los llamados generales de la traición eran catalogados, según lo afirma Philip Age en su libro Diario de la CIA, como hombres anticomunistas, y por fin se tomará el tipo de acción que deseamos para destruir a la extrema izquierda, antes que ellos comiencen con sus operaciones armadas serias. A Carlos Julio Arosemena Monroy se le puso en un avión militar con destino a Panamá, donde permaneció poco tiempo y regresó al Ecuador. Continuó interviniendo en política y en 1996 fue nombrado ministro juez de la Corte Suprema de Justicia. Ya para el 2004, retirado al seno de su hogar, el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy murió en Guayaquil, su ciudad natal, rodeado del respeto y admiración de muchos ecuatorianos. Amigos y amigas televidentes, este fue una entrega más de la historia reciente de nuestro país, donde contaremos y abordaremos una serie de circunstancias y acontecimientos de los 50 últimos años de vida republicana del Ecuador. Ahora volvemos a estudios con Carlos y con el debate sobre el sistema de salud en el Ecuador.
recordando la historia reciente de nuestro país.